Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Bueno, y como lo prometimos, estamos con Marcos Ocaro, tributarista, especialista en renta financiera, en mercado de capitales, en criptomonedas, ¿sí? Es profesor universitario en carreras de grado, en posgrado, y además es autor de algunos libros y uno que me llamó poderosamente la atención, que por supuesto Bueno. lo compramos, es más, me lo regaló Diego Harfield, lo compró él y me lo regaló. Le mandamos un saludo a Diego, ¿sí? Que se llama Una bolsa de impuestos, por lo cual nos llamó poderosamente la atención y bueno, queremos charlar con él, ¿sí? Así que, Marcos, buen día. Alejandro Miño, Sebastián Bordato, te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, me alegro que les haya interesado el libro. Sí, la verdad es que bueno, me llamó poderosamente la atención, digamos, cómo vos sos licenciado, sos contador, digamos, ¿no? Sí, contador con un posgrado en tributación y una maestría en finanzas públicas. Perfecto, pero me llamó poderosamente la atención lo claro que tenés todo el concepto, digamos, de lo que es, porque una cosa es especializarse en lo que es la tributación en sí, y otra cosa es conocer a la perfección lo que es el mercado de capitales, cómo empezás el libro contándole a la gente, al lector, cómo está compuesto. Es más, tiene hasta una cronología histórica de cuál fue la primera bolsa de comercio en el mundo, cuándo se inició en la Argentina y cómo está compuesto el mercado de capitales, que excede un poco a lo que es la tarea final que haces, y me pareció muy productivo, muy llevadero para una persona que recién está empezando en el mercado bursátil y que quiere entender un poquito de lo que es impuestos. Después ya entramos en esa súper especialización que imagino que te llevó mucho tiempo prepararte y para entenderlo, para ver cómo impacta lo que el legislador quiere decir a la hora de escribir una ley, y después las reglamentaciones y las consultas que hay después entre AFIP y demás, para poder entender el impacto final, porque es complejo, es muy complejo el tema tributario, y sobre todo el tema tributario, pero tributario, digamos, del mercado financiero, ¿no? Bursátil. Pero, digamos, yo tengo 22 años de mercado, ¿no? Me sorprendió mucho eso, la claridad que tiene el libro y cómo te va metiendo de a poco, e incluso haces hasta una cronología en el ámbito de cómo surgió la nueva ley de renta financiera desde el 2017 hasta acá. Pero lo primero que te quiero preguntar es, como tributarista, digamos, ¿qué opinión te merece que se grabe el ahorro? Yo estaba haciendo recién una previa en cuanto a esto de grabar al ahorro. ¿Te parece bien? ¿Vos sos inversor? ¿Tenés una opinión formada? ¿Tenés comparación con otros países del mundo sobre grabar a la inversión bursátil o al ahorro, mejor dicho, en relación a esto? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Y sí, la idea fue, al hacer el libro, dar un panorama general de lo que son las inversiones, porque no cualquier persona, sino hasta los contadores que se dedican a la declaración de impuestos, algunos no tienen bien claro los diferentes instrumentos que existen en el mercado. Falta bastante, como bien sabrás, bastante cultura financiera en Argentina. El argentino promedio, ¿qué tiene en la cabeza? Con los ahorros que tiene a fin de mes es comprar dólares o después invertir en ladrillo. Totalmente. O sea, hay que fomentar un poco el mercado de capitales, porque el mercado de capitales es a donde después van las empresas o el propio Estado, como bien decías vos, a financiarse. Cuanto más grande sea el mercado de capitales, mejor justamente para el desarrollo económico, ya que las empresas, para desarrollar proyectos de inversión, ampliar sus planes industriales, por ejemplo, necesitan financiamiento. Si va a un banco, el financiamiento quizás es mucho más caro que yendo a un mercado de capitales. Mercado de capitales que, como bien sabemos, es bastante chico en Argentina, y lo comparamos ni siquiera con Estados Unidos, con Chile, que es un país hermano, es casi 10 veces mayor el mercado chileno que el argentino. Está mucho más desarrollado, y por eso las empresas
tienen mayores oportunidades de financiamiento barato, digamos. Y bueno, el legislador a veces, al hacer estas reformas tributarias, como fue la gran reforma del 2018, que se aprobó en el 2017, en diciembre, casi en las fiestas, fue el 29 de diciembre que se terminó aprobando, quizás está pensando en el corto plazo cómo recaudar más al mes siguiente, básicamente, y no piensa en mediano y largo plazo y en el bienestar del país. Siempre estamos pensando en el muy corto plazo y eso, bueno, nos juega en contra. Un ejemplo, y ahora te respondo la pregunta, fue por ejemplo en 2018, cuando se empezó a regir la reforma, empezó a regir a regir el 1 de enero, la reforma sobre el impuesto a las ganancias que afecta a las inversiones, pero en abril se reglamentó, empezó a regir una retención para los inversores extranjeros. Recordemos que justo en abril, antes de que empiece a estar vigente esta retención, hubo un desarme de carteras del Fondo Común de Inversión y empezó la famosa corrida cambiaria del 2018, que solo creo que fue el 25 de abril, se vendieron más de $1.000 millones del Banco Central para contener un poco la corrida que al final no se pudo contener. Bueno, qué triste recuerdo, Marcos, pero sí, fue esa fecha. Lo tenemos muy presente todos. Sí, pues, y esto, si bien algunos opinan que también hubo factores externos como cambio en la tasa de la Fed, bueno, fue muy muy evidente que un día antes de que empiece a regir esto que te menciono, bueno, hubo un desarme, una huida de capitales para evitar justamente este impuesto. Por eso es importante conocer los efectos económicos de cada reforma tributaria. Sí, después fueron flexibilizándola un poco, me parece que en esta suerte de prueba y error que a veces sucede. No sé si es producto de que los legisladores no tienen equipos técnicos preparados, pero no sé si te ha tocado. ¿Te consultaron a vos, Marcos, cuando se dio esa situación, siendo que tenés, digamos, un currículum, digamos, muy muy bueno para esto? Además estás en el ámbito académico. ¿Tuviste alguna consulta o trabajaste para algún equipo técnico? No, para nada, ni siquiera consulta informal. Por ahí, no, ya te digo, lo desconozco. Por ahí existen técnicos que asesoran correctamente a los políticos, pero bueno, como toda política, quizás la política justamente que termina definiendo las medidas. Acá, por ejemplo, hasta se legisla un poco de forma incoherente. Un ejemplo básico te voy a contar ahora. Uh-huh. En el 2018, por ejemplo, una persona, cualquiera de nosotros, tenía un plazo fijo en pesos, o sea que terminaba perdiendo contra la inflación y tenía que pagar ganancias, ¿sí? Si se superaba el mismo, ese interés de plazo fijo en pesos estaba alcanzado en ganancias, superabas el mínimo y cualquier hijo de vecino pagaba ganancias. Pero en forma paralela, un inversor, ¿sí? Cualquier inversor tenía mucho dinero en un título público, ¿sí? Que le daba intereses. Esos intereses, a través de un mecanismo de imputación al costo y más que no viene el caso, por esos intereses no terminaba pagando un impuesto. O sea, una inversor minorista que no tenía ni siquiera sofisticación financiera a invertir en un plazo fijo terminaba pagando ganancias, y un inversor sofisticado no terminaba pagando ganancias, ¿sí? Llegaban estas impotencias. Después esto se fue modificando. Si quieres saber que no sería muy progresista el impuesto, ¿no? Podríamos decir. Sí, por eso está hasta como mal diseñado. Claro. Y Marcos, ahí tenemos un montón de preguntas. Ayer cuando anunciaba que ibas a estar acá, imagínate, no vamos a poder responder todas, pero conceptualmente tengo una por parte de un grupo de pymes, ¿sí? Viste que los exportadores, importadores, operan mucho a través del dólar futuro, ¿no? Y ese dólar futuro en algún momento, por lo menos yo tenía la idea que si vos podías demostrar que es por cobertura genuina,
tenía un tratamiento, y si no, estamos hablando de personas jurídicas en este caso, ¿no? Sí. Y si no, si era especulativo, tributabas. ¿Esto es así? ¿Cómo quedó la normativa para personas jurídicas en el tema de dólar futuro? Sí, se hizo muchas modificaciones. No tuvo, como bien decís, si es de cobertura, ¿sí? La empresa compradora futuro, cualquier derivado por cobertura, incluso si tiene quebrantos, pérdidas por esa operatoria, es quebranto general. Si no llega a ser de cobertura, por ejemplo, tiene un tratamiento específico, que es un quebranto específico, solo se puede compensar contra ganancias de la misma fuente y clase, es más restringida, digamos, el cómputo de esos quebrantos. Pero hay algo que no está vigente ahora, rigido solo por una única vez, que fue el famoso impuesto al dólar futuro del 15%. Correcto. No sé si sabes, que fue una sola vez que rigió por un impuesto extraordinario. Ese impuesto, no sé vos qué opinás, pero a mí me pareció muy acertado. Yo estaba como gerente comercial en una LIC, no importa en cuál, y en pleno, digamos, había una situación en la Argentina, para que la gente entienda, donde el dólar valía algo de alrededor de 8 y pico el oficial, y digamos la brecha estaba en 13, y claro, se percibía con la llegada del gobierno de Cambiemos que se iba a unificar el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio se unifica al más alto, entonces había un desarbitraje no solo en los precios de los futuros locales, porque estaban intervenidos por un único vendedor, que era el Banco Central, sino que había un desarbitraje contra los NDF, contra los futuros que se operaban en el exterior. Es decir, que te comprabas un futuro y sabías que ibas a ganar mucho dinero casi a ciencia cierta, y me pareció hasta bien cómo se aplicó. Entiendo que ahí Matbar Rofex, en ese momento solo Rofex, después se unificó, que es el mercado donde se operan los futuros, tuvo una buena intervención para con el gobierno, para explicar la situación, y hasta me pareció lógico. No sé si coincidís en eso, la quita que se era hizo. Bastante evidente, como decís, comprabas a 8 pesos aproximadamente y sabías que iba a haber en cuestión de semanas 15, creo, también o 14.50, apenas lo unificaron, tuvo un salto que bajó 1 o 2 pesos por dólar, pero sí era evidente la maniobra que se estaba efectuando y la ganancia que se podía obtener de forma muy sencilla. Pero para resumir, digamos, una persona jurídica que puede demostrar que es por cobertura y tiene, supongamos, un quebranto, podría deducirlo de con todas las IF que debe tener cuando haces una liquidación impositiva, digamos. Pero podrías deducirlo. Y si tenés ganancia, ¿eso tributa? A la ganancia, sí. La persona, para que tenga una idea, la persona jurídica, la empresa, tributa por la teoría de la fuente, claro, que todo incremento patrimonial que tenga la empresa, toda ganancia, va a pagar impuestos. Okay. ¿Sí? Por más que no sea habitualista, toda la ganancia, todo beneficio que tenga la empresa, termina pagando impuestos. Al contrario de lo que pasa en general con ciertas particularidades en el caso de las personas humanas, personas físicas. Claro. Ahí hay unas retenciones también, ahora entrando un poquito ya en personas humanas, porque la empresa ya es más claro y contundente con lo que dijiste. Digamos, la empresa tributa siempre, sea por donde sea digamos, el ingreso. Podés deducir ciertos gastos y cuestiones que te impactan en ganancias, pero estés dentro de renta financiera o en tu actividad normal, siempre vas a tributar, digamos, ¿no? Exacto, sí. Perfecto. Con las reformas que hubo, por ejemplo, ahora también, hace pocas semanas, que se modificó otra vez la alícuota societaria. Eso es claro, importante. Empezamos el año creyendo que las empresas iban a pagar el 25% de ganancias, de impuesto a las ganancias, y hubo una reforma con vigencia a partir del 2021, por el cual se abandona la alícuota proporcional única, ya digo, que iba a ser del 25%, y ahora se tributa en el caso de la empresa por una escala, que puede ser el 25%, el 30% o el 35%, dependiendo de la ganancia que tenga la empresa. ¿Esto es lo que se aprobó ayer, Marcos?
No, esto se aprobó hace un par de meses, no me acuerdo bien la fecha, pero eso se aprobó, que fue la reforma para sociedades, ¿sí? Para la alícuota societaria. Después, en forma paralela, hubo modificaciones que impactan en el impuesto a las ganancias sobre determinadas inversiones que afectan a las personas físicas, ¿sí? Que justo hoy, la mañana, se promulgó la ley. La ley que se aprobó hace un mes, pero recién hoy se publicó en el boletín oficial. ¿Sí? Son dos reformas en paralelo, ¿sí? que se aprobaron. Claro. En el caso de una persona, dejando de lado las empresas, en el caso de las personas físicas, la reforma esta que te comento que se aprobó hace un mes y se publicó hoy en el boletín oficial, incorpora exenciones tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto a los bienes personales. ¿Sí? Claro. ¿Querés que te haga un resumen de lo que pasaba hasta el año pasado y lo que pasa ahora para que lo pongamos en contexto? Perfecto, sí. Antes, por ejemplo, ganancias. Como te comentaba, en 2018 estaban grabados, no estaban exentos los intereses ni siquiera de los plazos fijos en pesos, ¿sí? En persona a persona física. A partir del 2019, con otra reforma tributaria, la estabilidad fiscal no es una característica de la Argentina, como vemos, también en diciembre del 2019 se aprobó la ley 27.641, que fue la misma ley que creó el impuesto país, ¿sí? Que empezó a encarecer el dólar. Esa ley modificó ganancias y también bienes personales, y en ganancias lo que hizo fue eximir, a partir del 2019, los intereses de plazos fijos en pesos, ¿sí? Como así también los intereses de títulos públicos y obligaciones negociables, ¿sí? Argentinos, ¿sí? Que Bien. en el 2018 está todo grabado. A partir del 2019 se exime esto, pero no se exime en el 2019 los intereses de plazos fijos UVA y los intereses de plazos fijos en moneda extranjera, ¿sí? Bien. Avanzamos y llegamos al 2021, y a partir del 2021 lo que se hace es eximir, ¿sí? Con esta ley que se promulgó hoy, eximir los intereses de plazos fijos UVA con ajuste por inflación, ¿sí? Pero siguen estando grabados y no exentos los intereses de plazos fijos en moneda extranjera. O sea, hoy hacemos un plazo fijo en dólares que nos da un 1% quizás de interés anual. Es muy difícil que alguien haga. Sí, Hay personas que lo hacen, pero bueno, claro, rinden 1% anual y encima y eso tributas. paga ganancias. Pero es un dato Sí, clave claro. el que me estás dando, porque yo abrí el programa diciendo, no sabía que se había promulgado justamente hoy. Me dijiste que salió en el boletín oficial. Sí, la ley 27.638. Bueno, entonces estoy a tiempo dentro del mismo programa para retrotraerme, y yo estaba comentando que los bonos con SER no estarían exentos, que ahora vamos a hablar sobre eso, pero que los intereses de plazo fijo UVA sí tributaban, y eso era hasta ayer, digo bien. Eso es hasta el año pasado, porque si bien la ley se promulga hoy, tiene vigencia por todo el 2021. O sea, el impuesto a las ganancias, para ponerlo en contexto, es un impuesto anual. Cualquier persona física, cualquiera de nosotros, tributa ganancias. Por el año 2021, por todas las ganancias que obtiene desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021, vamos a tener que declarar ganancias y pagar ganancias, llegado el caso, a mediados, digamos, del 2022, ¿sí? Que puede ser en mayo, que después se termina prorrogando como ahora, que vence la semana que viene. Pero bueno, por el 2021 se paga en el 2022. Ahora, que tenemos que tener en cuenta, si nosotros vamos a suponer que alguien llegó a hacer un plazo fijo UVA, ¿sí? En enero, febrero, marzo, o sea, durante este año, ese interés va a estar exento de ganancias. O sea, evitamos pagar el impuesto por eso. Pero si hacemos un plazo fijo en dólares, por ejemplo, ese interés de plazo fijo en dólares va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Claro. Y va a sumar al resto de nuestras ganancias, y podemos llegar a tener que presentar la declaración jurada y pagar el impuesto el año que viene. Si es que no hay ninguna otra modificación de acá a fin de año.
Clarísimo, sí, sí, clarísimo. Estamos hablando con Marcos Zócaro, tributarista, especialista en renta financiera. Marcos, te quiero hacer ahí un ping-pong porque tengo un montón de preguntas, obviamente, como te decía, pero por ejemplo, lo que son los CDRs, es decir, empresas cotizantes del exterior, y ahora sí estamos ya de lleno hablando para personas físicas, para los inversores, digamos, minoristas, personas humanas, como lo llama en realidad el Código Civil, creo que es, Marcos. Sí, después se modificó la ley de ganancias también. Claro, ahí los CDRs, que son empresas extranjeras que cotizan en el mercado, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que está regulada por la CNB, no tributan ganancias, ¿verdad? Ni. En el caso de los CDR, o sea, para también hablar del resto de los instrumentos, ganancias, ¿sí? Cuando vendemos tanto CDRs como títulos públicos que cotizan en la bolsa local, obligaciones negociables que cotizan en la bolsa local, acciones, ¿sí?, que cotizan en la bolsa local, acciones de empresas argentinas, ¿sí?, siempre y cuando cotizan en bolsa local, bolsa regulada por la CNB, todas las ganancias en cabeza de personas físicas están exentas, ¿sí?, incluyendo los CDRs. ¿Sí? Okay. Los certificados de depósito argentino, está todo exento, la ganancia por la venta. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me seguís? Perfecto. Después, en paralelo, tenemos que ver los dividendos, por ejemplo, que nos pagan las empresas o los intereses de los títulos públicos. Claro. En el caso de los intereses de títulos públicos, obligaciones negociables, esos también están exentos. ¿Sí? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con los dividendos de las empresas? Por un lado tenemos las empresas argentinas, ¿sí?, YPF, Banco Macro y demás, no solo que cotizan en bolsa, sino en general. Cuando la empresa distribuye dividendos o utilidades a los socios, la empresa va a retener el impuesto. Para este año, para el 2021, es el 7%, por ejemplo. Pero lo retiene la empresa. Nosotros, como accionistas, llegado el caso, lo declaramos en nuestra declaración jurada, valga la redundancia, pero también declaramos la retención. O sea, no terminamos pagando. Correcto. Nosotros de forma directa, sino que pagan a empresas como responsable sustituto, digamos, para que se entienda, nuestro. Eso es en el caso de las empresas argentinas. La empresa retiene y después le deposita la FIP que nos retuvo. Pero en el caso de los CDR, los dividendos que paguen los CDR es ganancia de fuente extranjera, porque es de una empresa extranjera, sea estadounidense, brasilera, o lo que fuese, y eso va a tributar ganancia, no está exento. Ni siquiera existe un régimen de retención, porque imagínate, Tesla no va a retener el impuesto y depositarlo en la FIP. Eso está grabado en cabeza de la persona física, pero ahí tenemos que ver si ya pagamos el impuesto en el exterior. Como bien sabemos, en general en Estados Unidos, por ejemplo, es el 30% que se retiene de impuesto con la distribución de dividendos en el caso de las empresas extranjeras, y eso lo podemos computar como pago a cuenta en Argentina, ¿sí? Y no terminamos muchas veces pagando el impuesto. Claro. Pero es importante diferenciar los dos casos: de la empresa argentina que nos retiene el impuesto, la empresa argentina, y en el caso de los CDR, que no está exento, y tenemos que ver, bueno, si se pagó o no el impuesto análogo en el exterior. Perfecto, perfecto. Acá nos llegan algunas preguntas, Pablo, que nos escucha siempre. Si soy monotributista y no estoy inscripto en ganancias, ¿sí?, pero opero en bolsa algo, un poquito, digamos, tengo que aplicar al impuesto cedular, digamos, tengo que declarar si tengo, no sé, 200.000 pesos comprados en un bono que encima no tributa ganancias. Acá es importante tener en cuenta que el impuesto vamos a tener que presentar la declaración jurada, uh-huh, y llevar el caso a pagar, siempre y cuando tengamos impuestos determinados. O sea, nosotros no superamos el límite o tenemos todas las ganancias exentas, por hacer un ejemplo simple, no tenemos que hacer nada, ¿sí? Bien. No tenemos que presentar la declaración jurada, salvo que seamos, esto es bastante complejo del sistema tributario argentino, salvo que seamos, además de monotributistas, o por más que no seamos monotributistas, si somos empleados en relación de dependencia, y en el año anterior, por ejemplo ahora en el 2020, tuvimos ingresos en relación de dependencia mayores a 2,5 millones de pesos,
¿sí? Hay un régimen informativo, solo en términos informativos, que tenemos que presentar ganancias y bienes personales a modo informativo, pero más que no nos voy a pagar, las tenemos que presentar igual, ¿sí? Pero, ya te digo, solo para los casos de empleados en relación de dependencia y jubilados que el año anterior hayan tenido ingresos superiores a 2,5 millones de pesos, ¿sí? Pero supongamos que no sos empleado ni jubilado, sos simplemente monotributista, Sí. y monotributista, pues sos contador, por ejemplo, abogado, lo que sea, y aparte invertís en bolsa. Si vos obtenés todas ganancias exentas en la bolsa argentina, compra-venta de títulos públicos, por ejemplo, e intereses de títulos públicos, no hace falta que presentes la declaración jurada de ganancias o del impuesto cedular, ¿sí? Pues está exento. Pero tenés que tener cuidado, por ejemplo, hay personas que operan en Estados Unidos, ADRs, argentinas. Si nosotros vendemos acciones de una empresa argentina en la bolsa local, está exento. Bien. Pero si vendemos ADRs de esa empresa argentina en Nueva York, por ejemplo, eso no está exento. Y tenemos que ver después si pagamos o no el impuesto. Por eso también es importante planificar la operatoria, porque obtenemos la misma ganancia prácticamente y en Argentina está exento y afuera está grabado. Clarísimo, y esto está muy bien explicado también en tu libro, así que invitamos también a los oyentes y a los inversores que lo adquieran. Ahí, ahora después lo vamos a repasar, pero digamos, ahí estás nombrando algo, claro, el inversor cuando escucha todo esto dice, se empieza como a desalentar un poco, pero le vamos a dar la buena noticia que en general, sacando estas particularidades que va contando muy bien Marcos, todo lo que es operatoria en la bolsa local hoy actualmente como está dado, y ahora se incluye también los plazos fijos, que eso es en el banco, ¿sí? Plazos fijos con UVA, en general está prácticamente todo exento, con algunas particularidades, sobre todo de los CEDARs, con este tema de los dividendos, sí, que ahí sí tributarían, pero en general estamos bastante bien hoy en día parados en este tema. Pero el inversor, digamos, la LIC, está obligada, ya particularmente hablando del broker donde operó. La primera pregunta es si está obligada a darme la información, pero algo que pasa comúnmente, yo soy agente productor del mercado de capitales y obviamente tengo mi cuenta en bolsa, muchas veces ese extracto está especificado, ¿sí? No importa qué tenencia tenga, está especificado un tipo de cambio que puede ser o el contado con liqui o el MEP, porque claro, la LIC también quiere, cuando vos abrís tu home broker, que vos veas un saldo medianamente a precio realizable, entonces cargan a mano, pero eso a la FIP no le interesa, porque si yo tengo $1.000 en la cuenta comitente, que todavía no compré nada o porque vendí un activo, para la FIP yo tendría que evaluarlo al oficial, ¿es así, Marcos? Sí, igual a FIP ahí también, supuestamente para simplificar el asunto, emite resoluciones generales. Ahora los podemos consultar, por ejemplo, los valores del 2020 con los valores que debemos considerar para, por ejemplo, bienes personales, ¿sí? Para cargar obligaciones negociables, que ahora te voy a hacer un comentario, que también hubo una modificación, pero así nos da todos los valores de cotización el 31 de diciembre, ¿sí? Mediante estas tablas, las podemos ver en el sitio de AFIP, con el valor de cotización en pesos y en dólares de cada instrumento, ¿sí? Aparte de lo que informa la LIC, que lo que informa la LIC también lo tiene AFIP. Si nosotros entramos en la página AFIP, en la sección de nuestra parte, podemos ver todas las tenencias que la LIC informó, pero, un paréntesis hay que abrir acá, no siempre la información, casi nunca, es correcta, porque a veces los títulos públicos están expuestos multiplicados por 100, ¿sí? Ya que un título público, como sabemos, equivale a 100. Si vemos en nuestra parte, por ahí vemos saldos millonarios, pero es porque está mal expuesto, ¿sí? En la información que tiene AFIP. Por eso hay que tener cuidado y siempre cotejar Claro. lo que tenemos en la LIC y ver en AFIP si está bien o no informado, y después cargar nosotros la declaración jurada. De esto, para que te diga, con esta reforma que se promulgó hoy, en el caso de las obligaciones negociables en pesos, esto es importante, en bienes personales, también a partir del 2021 están exentas las tenencias de obligaciones negociables en pesos, ¿sí? Como así también las cuotas parte de fondos comunes de inversión
que inviertan en activos exentos, en un porcentaje todavía no se determinó por la reglamentación, pero es importante porque hasta el año pasado, si nosotros teníamos, por ejemplo ahora que estamos haciendo la declaración jurada que vence la semana que viene, si el año pasado teníamos al 31 de diciembre cuota parte de fondos comunes de inversión, está todo grabado, por más que el fondo sea un fondo que invierta en títulos públicos, ¿sí? Correcto. Hasta el año pasado está todo grabado. Y obligaciones negociables, que son estos títulos privados emiten las empresas para financiarse, también estaban grabadas en bienes personales. A partir del 2021 se eximen, pero solo aquellas que son en pesos. ¿Sí? Lo que quiso hacer el legislador es, digamos, disminuir un poco la carga tributaria sobre las inversiones en pesos para fomentar las inversiones en pesos. Pero bueno, hay otras cuestiones más macroeconómicas que no sé si las personas van a relegar sus inversiones en moneda dura para invertir en pesos. Totalmente, sí, sí. Y acá, entonces, digamos, por un lado, las ALIC tienen que proveer la información, pero esa información también a veces no es que esté mal, sino que está expresada a los efectos prácticos de la persona que lo está mirando y quizás no coincide con lo que después nosotros tenemos que cargar. Sobre todo para bienes personales, es importante entender si tengo un título en dólares, un título en pesos. Si lo tengo en dólares, lo tengo que evaluar en dólares y no tanto en pesos, sobre todo no en pesos al tipo de cambio contado con liquidación. Esto es así, ¿verdad? O lo que te comentaba recién de si tengo $1.000, tengo $1.000 y no importa que estén en la LIC, los tengo que evaluar al oficial, no al precio del contado con liqui. Exacto, sí, sí. Por más que ya te digo, hay que ver las tablas y en las tablas a veces está valuado al dólar neto, por ejemplo. Claro. Bien. Y por eso hay que siempre mirar con lupa todo y ver lo que está informado en AFIP, lo que se informa en la tabla, que es la que deberíamos aplicar, pero bueno, tenemos estas... Pero no es mandatorio ni lo que diga la LIC ni lo que dice AFIP, sino que cada uno de los inversores tienen que proveerle la información a su contador lo mejor expresada posible, si el título es un título en dólares, si es un título en pesos, digamos, como con una leve descripción para que eso pueda, digamos, ser cargado como corresponde, pero no necesariamente ni lo que dice la AFIP ni lo que dice la LIC es mandatorio, ¿no? Sí, no, claramente hay casos, por ejemplo, que vemos que en esta sección de nuestra parte, por ejemplo, muchos se asustan porque ingresan en nuestra parte y no solo ven las tenencias, sino también las ganancias que obtuvieron. Claro. Y por ahí ganancias millonarias cuando la persona tuvo ganancias pequeñas, digamos, comparado con lo que está informado. O incluso se informan todas las ganancias, pero quizás el 90% de esas ganancias que se informan en la página FIP están exentas. O sea, no es que se tiene que pagar el impuesto por el total que nosotros vemos apenas entramos a la página FIP. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se ve cargado en la página FIP, que no es lo válido 100%, sino que siempre tenemos que cotejar con la información real que nos proporciona la gente. Seguro. Marcos, quería preguntarte, teniendo en cuenta de que, si no me equivoco, tu último libro versa sobre las criptomonedas, ¿no? Se denomina Manual de las criptomonedas, si no me equivoco. Si no vi mal, digo, es lo último que lanzaste como autor, ¿no? Sí. Bueno, en ese aspecto, acá en la provincia de Misiones, el gobierno provincial lanzó un programa de innovación financiera, en este caso con la idea de incursionar precisamente en lo que tiene que ver con la tecnología blockchain y también la criptomoneda. ¿Qué opinión tenés al respecto justamente de la, intervención o de la incorporación de un gobierno a este tipo de tecnología de la criptomoneda que tanto interés genera últimamente? Siempre es bueno que los gobiernos se interesen y pongan en la mesa de discusión todos estos temas, pero acá hay que diferenciar, por un lado, la tecnología blockchain que puede ser utilizada, por ejemplo, para los gobiernos, para, por ejemplo, transparentar contrataciones públicas. Uh-huh. ¿Sí? Que cualquiera de nosotros puede ver los registros que no se pueden modificar de cualquier tipo de contratación siempre que se haga usando esa tecnología blockchain, ¿sí? Por otro lado tenemos a las criptomonedas en sí. El gobierno de Misiones lo que quiere es
también emitir su propia moneda digital. También tengo entendido que quiere crear su propio exchange de criptomonedas. No sé si siguen en carrera con la idea, pero originalmente el exchange, por ejemplo, era medio disparatado la idea de tener que tener los fondos inmovilizados unos 90 días. O sea, no tiene mucha lógica de mercado. Pero dejando de lado las criptomonedas, es interesante que los gobiernos, como lo hacen otras provincias, incluso a nivel nacional, la aduana, tengo entendido que ya lo estaba utilizando, y el boletín oficial, sin ir más lejos, que estamos comentando hoy, se publica en la blockchain, ¿sí? En la blockchain que se usa a nivel gubernamental es la blockchain federal argentina, que es una blockchain donde se publica boletín oficial y lo forman varias universidades y instituciones públicas. Bien. Están sujetas a tributación, ya que estamos y te tenemos acá, no la vamos a dejar pasar también, las criptomonedas. Perdón, no escuché bien. No, te preguntábamos si están sujetas a tributación también, si están grabadas. Sí, ahí hay una zona bastante gris en todos los impuestos, pero solo en el impuesto a las ganancias, el legislador justo en esta reforma aprobada en 2017, que estamos comentando hoy, intentó empezar a grabar las ganancias obtenidas por la venta de criptomonedas, pero digamos que falla bastante en las definiciones, en la ley, que hay muchísimas zonas grises en la simple liquidación del impuesto, que ya pasaron varios años. AFIP no emitió su opinión formal al respecto, y hasta el día de hoy estamos liquidando el impuesto con muchas dudas en base a una ley no elaborada de forma muy correcta. Pero en ganancias, si lo analizamos en grandes rasgos, está alcanzado desde el 2018 la venta de moneda digital sin importar la virtualidad. O sea, por más que yo no me dedique a la compra-venta y venda una sola vez en el año una moneda digital, si la ganancia supera el mínimo, que para el año pasado eran 123.000 pesos, eso va a estar alcanzado en ganancias y va a tener que pagar el impuesto correspondiente. Pero bueno, hay muchas dudas de qué se debe considerar por moneda digital. Por ejemplo, Bitcoin es una moneda digital o no para el impuesto a las ganancias. Además, temas de la fuente argentina, fuente extranjera. Si lees la ley, ves que el legislador mucho del tema no entendía, básicamente porque le agarró en cuestiones muy básicas que hacen muy difícil después la liquidación correcta del impuesto. Claro. En el caso de bienes personales también hay muchas dudas porque la ley no menciona a las monedas digitales, pero bueno, si se considerase un activo intangible estaría exento. Otros opinan que no es un activo intangible, sino un activo financiero, y ahí está grabado, pero hay muchísimas dudas con respecto a la tributación de las criptomonedas. Hay que ver cada caso en particular, producto de una carencia legislativa al respecto. Seguro, y esa ley tiene que estar muy bien redactada, como toda ley, porque después se reglamenta y después obviamente uno puede acudir a la justicia a pedir la inconstitucionalidad o fallas que pueda haber en función de lo que la AFIP después nos diga que tenemos que tributar, ¿no, Marcos? Así que... Exacto, sí, por principio de reserva de ley de la Constitución, incluso ya hay artículos de doctrina que plantean justamente esto para el caso del impuesto a las ganancias. Seguro. Marcos, tenemos un montón de preguntas, pero bueno, se nos hace corto el programa. Lo que queríamos contarle a la gente, porque nos están preguntando por tu libro, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tenés un mail? ¿Cómo pueden conseguir el libro? Los libros los venden cualquier librería profesional. Bullati los editó, y después también tengo una página, es marcosocaro.com. .ar, y ahí también pueden leer artículos o seguirme en las redes sociales. Perfecto, y vos asesorás, imagino, también a clientes, sean empresas o personas físicas que invierten en la bolsa. Exacto, sí, ahí en la página está mi mail, donde también me pueden contactar.
Perfecto, Marcos. Bueno, un placer hablar contigo. Seguramente los oyentes se engancharon bastante con esto y es un tema súper extenso y esperamos tenerte también en otro momento para repasar algunas preguntas en relación a lo tributario, porque es un tema que da para largo. Así que te agradecemos por este tiempo. Sabemos que tenés el día bastante complicado, pero bueno, era importante traer también este tema de las cuestiones impositivas. No, muchas gracias por la invitación, un placer, y cuando quieran podemos repetir. Abrazo grande, Marcos, muchas gracias. Un abrazo.